Hola, bienvenidos a su podcast Historias que Asombran. ¿Qué es realmente la estrategia? Más allá de planes y proyecciones es la brújula que guía decisiones, negocios y hasta batallas. En este episodio, J y Barry desmontan mitos, exploran historias de empresas que triunfaron y fracasaron por su estrategia, y descubren cómo adaptarse en un mundo donde el cambio es la única constante. Desde el arte de la guerra hasta unicornios del retail, prepárate para una conversación que cambiará tu forma de ver la estrategia. Bienvenidos a Historias que Asombran. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer, sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tanto por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia hay algo por compartir. Hola Barry, hoy estamos de buenos días, estamos madrugando. Jota, hoy decidimos que esto empezaba más temprano después del gimnasio, así que con toda la energía. Sí, total, full recargados. Hoy episodio 2, la temporada 1 de Historias que Asombran. Ay, yo no traje café, man. Qué Hermano, sin mal. cafecito uno no puede pensar. De Y pronto hasta ahorita ahora, pido que me traigan, a ver si me logran traer uno. Pero bueno, Barry, buenos días, ¿cómo estás? Jota, muy bien, con mucha energía, empieza este año con toda. Y siempre cuando uno arranca un nuevo año, arranca uno, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Cuáles van a ser los Ujú. proyectos y los sueños que se van a cumplir, no? Y hoy Sí. pensé en un tema que quería ponerte para este Ujú. espacio, y es Sí, la estrategia, ¿no? ok, Cómo diseñar lo que buen viene, tema. cómo diseñar el presente y el futuro de nuestras Sí, vidas, los es, negocios. Un tema interesante, ¿o no? sí, es cuando todo el mundo dice estrategia, el oráculo. Nadie sabe qué va a suceder. La bola Vamos de a sacar la, cristal. la bola de cristal. Yo no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Toda la estrategia, eso es falso, porque nada, eso está cumplido. Bien dice el dicho, el hombre planea y Dios se ríe, ¿no? De ahí Vas, surge el tema de que la planeación estratégica ha muerto, y eso es verdad. Ahora es la estrategia, que es la que se debe vivir. Y ahora hablamos de eso. ¿Y de dónde te surgió el tema de que fuera hoy estrategia? pues la verdad es que es una palabra que ha sido recurrente. Generalmente es un tema, es un tipo de consultoría que uno lo llama mucho. Acompáñame en la planeación estratégica y son como los primeros proyectos o de cierre de año o de arranque de año. Ujú. Y es Sí, una encerrona de 3 días a dibujar futuros, los mismos hablando con los sí, lo mismos, a hacemos. pensar lo que viene. Y Ajá. luego hay un montón de factores que empiezan a faltar. El despliegue, cómo ven la realidad los equipos que aterrizan esa estrategia. Ujú. Entonces, pero también me pasó algo en estos días y es que he dado con unas series muy interesantes que me tienen matado. Ya las terminé. Una se llama Ush, pero Shogun. Shogun, no sé si la... sí, buena. Bueno, la estoy Bueno, viendo. la Está estás buena, viendo. Antes no buena. te Sí, la cuento, estoy viendo. no te cuento que al final mueren todos. Sí, no haga Entonces, spoilers. y lo siento, no, sin spoilers de Shogun. Pero si algo me fascinó de Shogun es la estrategia de lado y lado, ¿sí? Cómo se Ujú. vivió la estrategia, las artimañas. O sea, los japoneses me parece un pueblo honorable, absolutamente entretenido en su magia, sus costumbres, pero eso sí, estratégicos a morir y a su parecer, ¿no? Entonces, Ujú. ver la estrategia en Shogun de estos personajes fascinante, fascinante. Vi otra serie de un asesino llamado El Chacal, está también en Disney y la verdad Ah, es esa la que, quiero ver. Esa la iba a sí, no, empezar a no ver. hay spoilers, pero un poco cómo es la estrategia del asesino, cómo es la estrategia de los que persiguen de los centros Ajá. de inteligencia persiguiendo al asesino, que empieza uno a entender cuando se dibuja el bien y el mal. ¿Sí? Todo justifica los medios para llegar a un objetivo de un lado y del otro, ¿no? Entonces, un poco como cómo funcionan esos mundos. Y a mí me parece interesante hablar de estrategia como arranque del año porque es una palabra poderosa y sobre todo porque hay bastante literatura, hay bastantes historias. Tú y yo las hemos vivido como facilitadores, como conectores. Total. También le podemos dar un Sí. racional diferente a solo hablar de lo que pasa en un escenario de una encerrona de 3 días. No, yo creo que es una palabra que hay que visitarla y hay que entenderla porque
hay muchas maneras de verla, ¿no? Muchas Ujú, maneras, ¿no? Tú ahorita de te acuerdo. escuchaba como interesante, como la estrategia emergente. Bueno, ahorita nos metemos en esos temas del señor Sí. Alejandro Salazar, pero creo que ¿tú qué piensas? Yo quiero arrancar por ahí. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la vives? Bueno, yo doy clases de estrategia, entonces tengo muy fresco el tema en muchas cosas, pero hay una aproximación que inclusive he estado trabajando hace poco y es el hecho de que la estrategia tiene unos componentes de personas, de cliente, que uno generalmente está trabajando o quiere trabajar. Y entonces, cuando uno tiene claro como esos componentes de la estrategia más allá del proceso per se, es cómo la alimenta y cómo la vives. Y ahí hay una frase de Alex Rovira que me gusta mucho y es que dice que la estrategia es un mapa vivo que nos guía hacia la realización del propósito. Y ahí vamos a hablar mucho de esto. Pero requiere del compromiso y de la acción para cobrar vida. ¿Sí? Wow. Entonces, y esto es de Alex Rovira. Alex No Rovira sabía tiene que unos temas de transformación muy poderosos. Sobre todo, entonces, si tú fijas, ahí hay varios componentes. Uno es propósito, que es sí, la claro. clave. Nosotros, cuando trabajamos en estrategia, propósito está fundamental. El otro, el compromiso, que ahí está la gente, que es lo que hablábamos, cultura. Y es para cumplir ese propósito y que cobre vida. ¿Y para quién cobra vida? Pues para alguien, ¿no? Ese cobra vida es un cliente. Entonces esos tres componentes como que han estado girando y ver cómo uno la pone, y sobre todo que cobra vida y es que está en la vida y cómo funciona. Y hay una frase de Drucker que también hablan mucho y dice es, la cultura se desayuna la estrategia. Pero eso cómo es. ¿Qué quiere decir la cultura se desayuna la estrategia? Porque la repiten y la gente dice, sí, sí, la cultura se desayuna la estrategia. ¿Pero eso qué es? Pues es que como la cultura son comportamientos, es cómo se ve, cómo se vive el día a día, cómo el jefe dice, cómo da órdenes, cómo los pares se relacionan, cómo tienen conversaciones para trabajar. Entonces, si en las conversaciones y en los comportamientos, si esa cultura no modifica, no mueve la estrategia, pues eso quiere decir que la cultura se desayuna a la estrategia. ¿Por qué? Oye, Y le voy a dar con un ejemplo sencillo. excelente. Eso te iba a Y decir. es, dentro de la estrategia está que vamos a ser sostenibles. Pero la persona de compras, cuando va a escoger a un proveedor, escoge a uno que ni siquiera tiene política de sostenibilidad o tiene un plan de generar La coherencia. manejo de residuos o manejo de plásticos o no cumple ni siquiera con temas de pago de proveedores adecuados o de sus empleados adecuadamente, sino que le interesa es eso. Eso es una falta de coherencia de la cultura con la estrategia. Entonces la estrategia sirve para tomar decisiones. Entonces yo decido, gracias a que en la estrategia dice que yo voy a ser sostenible y los principios de sostenibilidad son estos, pues cuando yo voy a contratar busco gente que sea coherente con eso. Es un ejemplo de lo sencillo, ¿no? O sea, digo yo, práctico, porque si no, entonces, ¿a dónde vamos? Eso es, de eso se trata la estrategia, de cómo conversamos, de cómo tomamos decisiones. ¿Y tú cómo lo ves? Pues me encanta que has mencionado a Peter Drucker, porque es como uno de los padres. Y Ajá, hay una frase que siempre me ha gustado, pues la estrategia, tú mencionabas, es muy buena, pero hay otra que es la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. No sé si esa es poderoso. de él, pero se la atribuyen a él. Y La tiene otra que buscamos. al final, sí es, hay una pregunta ahí que me queda, hay que preguntar a ChatGPT después que nos diga si sí o si no. Otra que la estrategia combina los objetivos, los medios y la situación. Entonces Ujú. a mí eso me parece súper interesante porque definitivamente hacia dónde mover el barco es el propósito. La pregunta es, ¿qué pasa si no estamos en el propósito correcto? Es una pregunta que me hago. O, ¿qué dentro del propósito, cuál es mi objetivo real para que ese propósito se cumpla de la manera correcta? ¿Qué medios necesito? Que seguramente serán la gente, las ganas, la determinación, lo que tú dices, el compromiso, pero también hay la palabra que él usa es situación y es, oiga, esto no está escrito con piedra, esto de pronto hay que replantearlo. Y cómo tú tienes a una organización despierta, consciente, que sepa que en un mercado de competencia toca timonear rápido, ¿no? Entonces, ahí me hace pensar un poco en verdaderamente como, hay una cosa que me gusta de Jim Collins. ¿A Jim Collins lo has leído alguna vez? Él tiene un libro que se llama Good to Great
de grandes a No, no grandiosas lo he o de leído. medias. Es un Me personaje lo que era, anoto, me lo sí, es anoto. un libro, un librazo, tal vez uno de los de management imprescindibles. Y él tiene una manera de ver la estrategia que es súper bonita. Él dice que, mira esta frase tan bonita, una estrategia excelente no es la que se elige, sino las que los líderes adoptan con disciplina. O sea, y ahí le mete un ingrediente, ah, bonito, Ahí, ¿no? sí, y hay una palabra ahí que hace la diferencia y es disciplina. Disciplina es lo que hace la diferencia en todos los ámbitos, porque hay algo que yo digo y es que las empresas son como personas. Entonces las personas eh, funcionan igual, o sea, las empresas son organismos vivos que pueden estar funcionando, que tienen sistema respiratorio, que tienen sistema circulatorio, tienen sistema neuronal, ¿cierto? Entonces, todos esos sistemas se viven dentro de las empresas y de esa manera pueden empezar si uno lo mira, uno como persona tiene que tener un propósito, ¿cierto? Uno lo busca a través del Ikigai, De acuerdo. ¿cierto? ¿Sí? Una empresa tiene un propósito. Una empresa tiene que estar sana por dentro, tiene que estar bien de salud, es decir, que esté limpia, que funcione bien, que sus procesos estén funcionando. Tiene que estar financieramente agradada, tiene que Que estar su mente y bien. su cuerpo esté Su funcionando. mente y su cuerpo estén, o sea, un buen líder que piense, porque la gracia de los líderes es que digan hacia dónde vamos y todos como equipo rememos hacia el mismo lado. Uno como persona tiene que estar sana, tiene que tratarse bien. Hay algo que entonces las empresas ahora han descubierto y es, listo, yo tengo que ser sostenible, tengo que ser bueno con el medio ambiente, eso es mi espiritualidad en una persona, pero también tengo que ser sostenible. Y también, adicional, tengo que vivir en una sociedad, ¿cierto? Entonces yo tengo vecinos, entonces yo tengo proveedores, tengo mis vecinos de la empresa. Entonces las empresas son organismos vivos que se comportan y uno dice, si a mí como persona esto me funciona, yo lo puedo homologar a una empresa. Y la disciplina, si tú te fijas en las personas exitosas, puede el talento tenerse, pero si la disciplina no se tiene, hace una gran diferencia para el éxito. Y toda empresa y todas las personas queremos llegar a ese propósito y ser exitosos en lo que queremos. Y eso no quiere decir que sea dinero, puede ser exitoso en aportar a la sociedad, a un mundo mejor. Y lo mismo las empresas. Ese propósito moviliza, mueve a la gente, mueve a sus colaboradores, a sus proveedores a trabajar mejor. Entonces he estado pensando en ese símil entre personas y empresas. No sé si lo habías visto de Compro esa manera. completamente y verdaderamente es que las empresas son la gente. Es que se le Ujú. olvida a uno eso, ¿no? ¿Qué es una empresa? Pues las personas que trabajan allá, que adoptan unos valores, que compran una historia, que asumen una manera de ser y de trabajar y de relacionarse con el mundo, ¿no? Y que viven eso en coherencia. Pero yo quisiera, para volver al tema de estrategia, que es el tema que me encanta el símil que acabas de hacer, lo comparto completamente. Hay un libro que es fascinante, seguramente tú lo conoces, El arte de la guerra, de ¿De Sun Sun Tzu, Tzu? ¿no? Sí, Ah, yo tengo una versión de este libro que me compré, es, mira, El arte de la cuenta, guerra, cuenta. una Ajá, guía visual, un clásico de Sun Tzu, y es una mirada a este libro clásico, pero en el mundo de los ajá. negocios, ¿no? Entonces, hacen un todo Ay, para el, no, no, tengo este que tener libro, ese libro. sí, no, el libro, de esos libros digamos, que hay que tener, porque no es de leérselo de corrido, sino de Ajá. disfrutárselo. Y sobre todo porque este libro particular, el arte de la guerra, es un libro sobre, obviamente no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, pero sí ¿Cómo que no? aplica principios de competencia. Mejor dicho, no es un libro de estrategia empresarial directamente, pero sí es un libro que habla de competencia, de la toma de decisiones, y esto ha sido un libro sobre un referente para los empresarios, para los ejércitos, para tomar tácticas y estrategias eficaces. A mí es un libro que ha inspirado a mucha gente. A mí siempre me ha causado curiosidad porque es un libro tan inspirador. Y mira esta frase del libro que es muy linda. Dice así, la estrategia sin tácticas es el camino más lento hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Entonces, Tal cual, tal cual. ¿no? Esa es una muy poderosa y estoy... Lo que pasa es que la estrategia surgió como estrategia, o sea, la estrategia en su historia nació fue de los ejércitos, Claro. porque lo único que hacían los países y los territorios era invadirse. Y la mejor Sí. manera era hacer una estrategia para invadir al otro o para defenderse.
Entonces la estrategia surge de la milicia, del arte militar. Entonces, a partir de eso, es que todo el tema estratégico y este libro, que uno dice, esto es siglo sexto antes de Cristo, ¿no? Sí, Estamos además, hablando, ¿no? Y entonces uno dice, eh, ¿cómo funciona esto? Y hay varias cosas. Cuando yo doy clase, uso mucho este libro y le digo, miren, siglo sexto antes de Cristo. Hay una que dice ahí y es, conoce a tu enemigo como a ti mismo, y 100 batallas nunca estarán, ¿cierto? en Entonces, 100 conoce a tu batallas, enemigo como a ti mismo. si conoces Entonces, al ¿eso qué enemigo, es? y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Entonces, mira tu competencia. ¿Cómo está tu competencia alrededor tuyo? Y sobre todo, hay algo cuando yo trabajé una vez ay, se me fue el nombre, pero bueno, Sí. no, el que escribió Wikinomics, Pequeño. Don Tapscott. Nosotros trabajamos con él unos temas de lo que era Wikinomics, cómo funcionaba, cómo podíamos afectar, cómo el blockchain iba a trabajar, cómo se podía mejorar toda la sociedad a través del blockchain, porque el blockchain es una herramienta que, bueno, ya veremos si logramos ponerla a funcionar más fácil. Pero a lo que voy es que él decía, si tú como empresa te vas a mostrar, ¿cierto? Porque en temas de transparencia, de sostenibilidad, de trabajo con otras empresas, pues más vale que cuando tú vas a ir a la piscina y te quitas la toalla, la bata, más vale que estés cuajadito, ¿no? Porque el cuerpo piscinero no es que funcione muy bien. Entonces, más vale que tengas procesos adecuados, que tengas tus finanzas bien, que estés funcionando. Entonces, si tú no te conoces, ¿cierto? Si tú no te has hecho el chequeo ejecutivo, si tú no te has hecho, si no te has hecho una auditoría, si no has hecho si no me conoces y dices, oye, es que yo soy malo en esto, yo tengo que mejorar esto, o este es mi beneficio, pues si tú no te conoces, ¿cómo vas a poder competir con tus competencias, con todos los que están en el mismo océano? Pues obviamente uno busca océanos diferentes, pero siempre hay alguien que está esperando o viendo qué haces tú para o copiarte o para mejorar cuando eres un referente. Entonces esa frase de conoce a tu enemigo como a ti mismo es Espectacular. clave, porque si no, Espectacular. no funciona. Oye, Y hay Juan, otro que es de Océano Azul, y antes de que tenés, que es no, la no, victoria se logra sin, me encanta que hayas dicho las unos. sin combatir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú logras una victoria sin combatir, es de las mejores estrategias, porque estás en un nicho, o estás haciendo joint ventures, o estás trabajando en conjunto, y es que hay un punto donde todos podemos ganar, ¿sí? Y yo creo que en este mundo de ahora cada vez veo más en este mundo de redes cómo la gente colabora. Porque es La que competencia. la Competencia, pero no competencia, competencia, sino sin la exacto, M. sino Yo competencia, colaboro con el otro. exacto, porque hay para todos. Entonces eso es muy chévere. Y ibas a decir No, otra frase. y no, no, es que te metiste un tema súper interesante. Pues cuando se sacó el libro La Estrategia del Océano Azul de Chan Kim y de René Marburg, Ujú, pues ellos lo que proponen es, oiga, hay mercados saturados, que son los famosos océanos rojos, y hay sí. mercados, cree espacios de sin competencia directa. Y ahí es donde Ujú. está la oportunidad. Y eso también creo que esa es la historia de Alejandro Salazar Yusti con la estrategia emergente. La mejor estrategia es buscar un nuevo mercado, un mercado donde no tenga competencia, donde usted realmente haga la diferencia. Ujú. Y, y- pero hay un libro que me fascina de un tipo llamado Peter Fisk, no recuerdo el nombre del libro, pero decía, oiga, aquí el tema es otro, más que océanos rojos azules es la página en blanco, es donde usted va a encontrar un mercado que haga la diferencia, donde no tenga usted competencia. A mí esto me pareció es extraordinario, Sí, difícil de pensar, entre otras vainas, ¿no? claro, los nichos son fundamentales porque son espacios donde tú entregas valor a alguien que no lo que no lo ha podido encontrar. ¿Sí? Por eso las plataformas como Airbnb, Uber tuvieron éxito, Claro, ¿cierto? Rappi. Cuando uno mira, el sueño de todos era, ay, ojalá yo no tuviera que ir a comprar algo, sí. ¿cierto? Yo no quiero ir a salir, estoy en la cama, estoy tranquilo, pero es que, porque cuando empezó, decía, yo quiero el pan de bono que queda ahí en la esquina de cerca a mi casa, pero estoy en Viendo. pijamado, tengo el café, puedo hacerme el café, pero me hace falta el pan de bono o el panecito, ¿cierto? Entonces decía,
¿cómo quisiera poder tener a alguien que me lo trajera? Pero además esa panadería no tiene domicilio. Entonces Sí, sí, sí. los de Rappi dijeron, yo quiero eso. Y que me llegue rápido, rápido. De ahí surgió. El otro día estaba en una conferencia de los vicepresidentes y mostraba el diseño que hicieron de la Sí. primera imagen de Rappi. Decía, todo lo que tú necesites en 10 minutos. Y de ahí está Rappi Turbo. ¿Sí? Claro. Entonces, la forma en que lo han ido mejorando es absurdo. Y esa es otra cosa. Y es que muchas veces, cuando uno mira a los emprendedores, y tengo el caso de alguien con quien estaba conversando mucho, el presidente de Glast. Después hablamos de esa. Una fascinante. Mira que es una Sí, compañía súper interesante. sí. ¿Por qué no das un Entonces, contexto de Gast antes de eso? bueno, Glast es una empresa que se dedica en este momento a crear innovación, es muy innovadora y está Nuevos generando materiales. una pintura que se despega. O sea, así como, ¿se acuerdan las películas en las que los ladrones llegaban y le quitaban la pintura al carro cuando después de que se habían volado y cambiaban el color y entonces estaban persiguiendo al carro rojo y ahora es morado? Y entonces pasaban los policías al lado y nada había sucedido porque ellos le quitaron la pintura al carro. Sí, sí, sí. Eso inventó este man. Muy Y lo chévere. trabajó muy, y puede pintar cualquier cosa. Si quieres pintar tu sofá de verde y luego le quitas eso, no quedan rastros de la pintura. No, quieres pintar el cuarto del niño porque, te dijeron que era niño, lo pintaste azul. Chun, chun, chun. No, ahora son gemelos. Ah, no, entonces la mitad azul, la mitad de rosa, si quieres, ¿no? Para no meterme o de amarillo. Eh, todo de amarillo. Luego tocamos un tema que tienes con Sí, los colores. Luego hablamos de eso. exacto. No, no, no. Entonces, yo he estado hablando con él, nos sentamos de vez en cuando a tener también conversaciones. De pronto un día lo traemos a que nos cuente. Sí, Pero yo le buenísimo. preguntaba, mire, yo quiero documentar su caso para, para cuando doy clases yo de estrategia y contarle. Entonces yo le preguntaba, generalmente los emprendedores no tienen estrategia. Y me dicen, no, yo no tengo ninguna estrategia. Yo cuando empecé no tenía ninguna estrategia. Yo le decía, pero tenías propósito. Y Sí. ese es la clave de la estrategia. Si tú tienes un propósito y era, yo quiero transformar, porque yo le decía, porque es que la pintura es muy de nicho, y me decían, no, eso es lo que tú ves, Claro. ¿sí? La Entonces, concepción. sí, entonces, porque yo lo veía así, 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 entonces yo, me acaba de, ¿no? Así como el meme ese que hace, y le sale atrás una aura y toda la cosa. Sí, sí, sí. Eso me transformó y entonces le dije, tiene toda la razón, pero yo le dije, pero tienes un propósito y eso te moviliza. Y como eres emprendedor, tú dentro de tu cabeza tienes todo lo que tienes que hacer, cuáles son tus objetivos, cuáles son las acciones y no te detienes todo el tiempo. Sí. La situación es cuando te tienes que enfrentar a crecer, ¿sí? Y entonces ya no Cuando eres tú, aparezca otro Glast que diga, yo ya su ¿sí? tecnología patentada ya está Te la liberada, copié, ajá, ya la o copié te o la me la, copié, le mejoré la fórmula y ahí sí, fue. pero sobre todo tienes que crecer. Tienes que pasar a doblarte, porque tú ya no puedes ser omnipresente. Entonces tienes que empezar a delegar. Y cuando sucede la delegación de un grupo que era supremamente cohesionado como emprendedores, no es que éramos tres y eso hacíamos todo, servíamos los tintos, entregábamos, no sé qué, ¡ping! Nos fue súper bien y empiezan a crecer. El delegar, ese propósito que ellos tenían, tienen que transmitirlo. Claro. Pero ese propósito hay que transmitirlo coherente. Y es vívelo y eso te lo transmito a través de el propósito que yo tenía y te lo cuento. Y eso empieza a ser la estrategia. Porque entonces yo te digo, ¿qué hay que hacer para lograr esto? Y ahí es cuando eh, tú piensas, y hablando de hoja en blanco, y te Sí. diría, si yo te diera en este momento 20 millones de dólares para hacer lo que tú quisieras, cualquier negocio, ¿qué Sí. estructura generarías? ¿Qué estructura de empresa generarías? ¿Cierto? Porque dicen, no, hoja en blanco, voy a empezar de nuevo. ¿Cómo empiezas a estructurar tu negocio? ¿Qué tipo de estructura? Y vas a caer en cualquiera de las tres que hay. Sí. Jerárquica, de ¿Verdad? red o de La células. jerárquica, la jerarquía, es verdad. ¿Cierto? Pero más Porque, allá de eso, ahí hay un comentario interesante. También es que la estrategia también es elegir lo que no hacer. Sí, también es otro camino que eso es Michael Porter. Y hay una ajá, cosa que él lo llama los hard choices, ¿no? El Michael Porter dice, la esencia de la estrategia es las elecciones difíciles, ¿no? Lo que yo decido no hacer también. ¿eso quién lo mandó? No, creo que estas aplicaciones me aman y sacan
Yo estoy en reuniones y hago así y de pronto, pum, empiezan a explotar cosas detrás mío. La gente lo hace y no pasa nada. A No, mí sí, pero es que aquí estamos los dos, entonces ¿por qué salió la manito? no Hard sé, choices. hard A mí no choices. me dijo. A mí no me No salió, esto tengo- lo podemos editar. Hay, Pero hay bueno, una cosa, hay una cosa interesante de lo que dice sobre los hard choices y me hace pensar un poco con el ejemplo que acabas de contar de Glass, es el propósito. Y me gustaría que habláramos de ejemplos, porque hay ejemplos de estrategia. Por favor, dicho, autores, pues todos. Uno habla de Sun Tzu, Michael Porter, de Jim Collins, de Clayton Christensen, uno habla de Peter Drucker, los que siempre han sonado toda la vida. pero hay uno que a mí me encanta y por favor Es menciónalo y para que lo dejen aquí, Mitzberg. Henry Mitzberg, el canadiense, ¿no? Que habla sobre Eh, no me Henry, acuerdo el nombre, y él es pero Henry Mitzberg. Mira, él tiene una frase que dice, mira, la planificación estratégica no se trata de prever el futuro, sino de ser capaz de aprender y adaptarse en el camino. O sea, Ujú. él ve la estrategia como un proceso de adaptación. Sí, Henry, Los- Henry. Ujú. Eso todos los duros, de acuerdo. Él fue el primero en decir que la estrategia es emergente. ¿Por qué? Porque si a ti se te estalla, hay una inundación que arrasa con la mitad de tu fábrica, la estrategia que tenías ya no es. De acuerdo. Entonces, suceden nuevas cosas. No, acaba de lo que decían, ¿no? Yo vendía alcohol y llegó la pandemia. Triplícate. Sí, ¿Sí? sí, nada que hacer. Yo hacía vestidos y tú llegó la pandemia, haz tapabocas. Sí. Tu estrategia que tenías de crecimiento se transformó, o sea, y no puedes seguir diciendo, no, esto era lo que yo había pensado, no, se transformó, es otra. Y Y, sí, emerge debido a las situaciones, y hay a una la cosa adaptación. interesante, que es la verdad. Y ahí Misbert dice, la verdad, o la estrategia no es lo que pasa en la sala de juntas. Tiene otra frase célebre que dice, es lo que se crea a través de la práctica diaria. O sea, esa es una frase de Henry muy famosa, y es que en la práctica diaria, esto, y yo creo que Alejandro Salazar entendió eso. Entendió una Por cosa, él eso él usa pasa. la frase de la estrategia emergente. Y es eso, él dice, la realidad de la calle, el observador de la calle entiende el movimiento. El que está en el escritorio allá o a 10.000 pies de altura no entiende cuál es el siguiente paso, ¿no? Es como un Ujú, partido de ajedrez en vivo, en directo y el partido de ajedrez en un cuarto oscuro, ¿no? tal cual. Entonces, hay un libro de Mitzberg, es muy chévere, se lo recomiendo, se llama Strategy Bites Back. Y él dice por qué la Sí, estrategia está volviendo. sí. Y entonces cuenta que las empresas se están dando cuenta que no puede ser un libro en piedra, porque solamente hay una revisión al año, y en un año pasan muchas cosas, y hay que saber ajustar, y hay que saber ser flexibles, y hay que saber adaptarse, porque el que se adapta sobrevive, ¿cierto? Y eso inclusive se forma parte de Sun Tzu. Es que cuando uno mira y uno siempre vuelve a Sun Tzu, hay una que dice, la anticipación es fundamental en la estrategia militar y la adaptabilidad es clave en la estrategia. Entonces, esas dos frases hacen todo el sentido, porque nuevamente es cómo yo me muevo para ganar, porque toda empresa está construida para ganar en el ámbito en el que está. Quiero ganar porque generé beneficio en esta comunidad. Quiero ganar porque generé recursos para financieros para mis accionistas. Las empresas son matrimonios por conveniencia. Yo me uno contigo para obtener un beneficio. Y por eso los problemas de sociedades, cuando no tienen claro cuál es por qué se casaron, otra vez volvemos a las personas, Mm, ¿cierto? O si no, entonces soy yo el emprendedor solo. Pero sí, entonces llega un momento en que tengo que hacer el relevo generacional. Siempre tiene que estar las personas ahí. Y hay muchas empresas que están en este momento en unos relevos generacionales y están teniendo es que verdad. organizarse. Yo Dale, tengo una dale. pregunta, ¿tú crees que la palabra es ganar? O sea, lo digo es más, tú que eres profesor de estrategia, voy a controvertir un poco. ¿La palabra es ganar o la palabra es dejar un legado? Porque también cuando no es solo ganar, o sea, cuando también es como el impacto que tiene en conciencia una empresa como agente de cambio, como que diga, yo a esto no le voy a ganar plata, pero Oh, sí en reputación, o estoy ganando reputación, pero tal vez, volviendo al tema, pero también hay un tema de la intención. Mi ajá. intención no es necesariamente ganar. Mi intención es compartir los valores que yo pienso por una sociedad más justa. Mi intención es ayudarle a una parte de la sociedad porque puedo hacerlo, ¿sí? Pero no porque yo ¿Eh? quiera ganar, es porque, o sea, mi intención es un poquito como cuando Adam Grant habla de los givers y los takers, ¿no? El profesor Adam Grant de la Universidad de Wharton, Ujú. hay gente que viene al mundo a compartir y a dar,
hay gente que viene a, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces a veces yo veo el ganar como, yo te doy, pero ¿qué me vas a dar tú? Como es muy transaccional. El giver es, desde la orilla de Adam Grant, es relacional. Yo te estoy dando es porque yo quiero que tú estés bien, punto. O sea, hay, mejor dicho, a la palabra al final del día es servicio, donde hay compañías que viven en el servicio, su estrategia es el servicio, y pues sí, claro, quieren seguir creciendo como cualquier organización, pero a veces no todo tiene que ver con una función de una retribución económica, sino también con, con contribuir a un mundo mejor. Y eso no necesariamente si eso tendría que ser la estrategia como ganar, sino la estrategia como servicio. ¿Cómo lo ves tú? Me encanta eso que has dicho, porque eso cruza, eh, es semántico lo que estamos hablando, ¿cierto? Es la Total. palabra, ganar o perder, pero y es otro componente de lo que tú haces y estrategia. ¿Cómo mides tu éxito? ¿Sí? Entonces, ¿cómo mides que aportaste? ¿Cómo mides que serviste? ¿Cómo mides que lograste lo que querías? Y eso es parte de los indicadores, ¿no? Los Y hay una KPIs frase que resultados. dice, los KPIs que están metidos y es, dime cómo me mides y te diré qué hago, ¿no? Esa frase. Porque dentro de lo que es el propósito, cuando tú logras lo que querías conseguir, es ganar. Digamos Ajá, que dentro de ese punto, ¿sí? Cuando entendido. logras lo que querías conseguir, ganaste. No tiene que ser ni monetario, ni en... Eso no es ni bueno ni Pero malo, es no es, simplemente es un lograr lo que tú querías, cumplir. ¿no? ¿Sí? Entonces, no, es que Cumplir. yo quería dejar una mejor sociedad. ¿Dejaste una mejor sociedad? Perfecto. ¿Compartiste tu conocimiento? Sí, ganaste. Entonces, a eso se refiere el ganar, porque eh, en ningún momento o dentro de mi perspectiva, nunca deberíamos ir en detrimento de nada. De acuerdo. ¿Sí? Eso no debería existir dentro del pensamiento. Siempre deberíamos estar en un avance, en alcanzar y en acercarnos a lo que queremos lograr. Y por eso el propósito a veces es como muy, dicen que es como inalcanzable. Mi propósito es inalcanzable, la visión son los peldaños que yo voy llevando y que tengo para medir para lograr mi propósito. Cuando dicen, no, es que mi propósito es ser feliz. No, bueno, o sea, no puede ser que seas Yo ser mal. feliz, ¿sí? Sí. No, porque digamos, uy, cuando mi hijo me saludó en las mañanas, fui tan feliz, ya, listo, cerró, ha cumplido. Un momento, Y ya, ahí ya es es donde entra expectativa. como hoy ando como con el Alzheimer pegado, el del Sí. círculo dorado, el Golden porqué, ¿no? Circle de Simon Sinek, dices De tú. Simon Sinek. Entonces, Golden Circle. El why, Sí. ¿cierto? Ahí empieza, ese es el propósito, cómo yo me muevo. Y entonces empieza, es en qué juego estoy. Si yo estoy en un juego infinito o en un juego con fin. Y Claro. ese libro es muy chévere porque te dice, bueno, cuando tú tienes un juego finito, o sea, en un juego que tiene un final, es, por ejemplo, yo tengo mi propósito de ganarme una medalla de oro en los Olímpicos. ¿Fin? ¿Te la ganaste? Ya Listo. está, Juliado. ¿Cierto? Pero hay que saber que hay empresas que están en juegos infinitos. Y es que todo el tiempo están moviéndose. Y esa es una de las razones por las cuales, y él dice en su libro, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Porque ellos creyeron que estaban en un juego finito, mientras que los vietnamitas estaban en un juego infinito. Ellos siempre estaban jugando a yo quiero ser libre dentro de mi país. Yo no quiero tener un invasor. Y ellos estaban jugando a ganar la guerra, Claro. no a liberar al país. Entonces ellos invertían para ganar, ¿sí? Pero ganar la guerra y supuestamente liberar pero no, ellos querían era ganar la guerra. Mientras que los vietnamitas querían era ser libres. Y eso es un juego que nunca termina, porque siempre estás trabajando por ello. Siempre, todo el tiempo. Es como ser feliz. Tú siempre estás en eso, tú quieres ser feliz constantemente, pero la felicidad solo existe con tristeza, con desaló, o sea, con lo que es los antónimos. Entonces, como empresa, tienes que saber en qué juego estás metiéndote. Si es un juego infinito o un juego finito. Y tienes combinaciones de los dos. Está Porque hay buenísimo eso. momentos en los que estás en temas que terminan y en temas que nunca van a terminar. Porque una empresa, cuando tú la creas, ahí te dicen, ¿y hasta cuándo va a ser? Y tú mandas al 2100, ¿cierto? Pero realmente hay unas que tienen, ya se va a acabar tu empresa, o hasta cuánto va a durar,
¿cuándo va a durar esto? Y entonces las empresas tienen que saber que, cumplimos el presupuesto del 2024, bueno, y ahora el 2025. Cumplimos el 2025 y el 2026. Bueno, cumplimos el 2025. Una carrera de locos, ¿no? Todo el tiempo estás en un juego infinito. Y eso tienes que tenerlo claro porque si no te vas a frustrar. Jota, y yo quiero caer en la nota con algo que le pasó a mi hermano. Mi hermano, tú sabes que él trabaja en la industria del cine y ahorita actualmente Sí. está trabajando para Netflix. Está en Cuba haciendo una serie, una nota. Llegó al No, fin de su carrera. Pero él usted toda la tiene los vida, mejores contactos del mundo. sí, Toda su familia está pero bien ubicada, toda mi Juan. familia le ha ido bien, muy tesos. Pero mi hermano tiene Nos ha ido, diga. nos ha ido bien a todos, eso, Eso. perfecto. Todos estamos en el juego infinito. Ajá. Pues mi hermano, que de verdad es un hombre que es un tipo absolutamente brillante, su sueño era, oye, yo me quiero ganar un Oscar. Y siempre se lo escuché. Y la primera película colombiana que llegó a los Oscars, él pues obviamente él participó en una película de Ciro Ah, Guerra llamada El abrazo de la serpiente. Y él dice que llega ya a Hollywood en la ceremonia, esperaban que se lo ganara y se lo ganó una película que habla de otra de las películas del Holocausto judío. De un señor que era el que encargado de llevar a las familias a los grandes hornos y de limpiar los hornos y sacar la ropa. La película es tristísima. Y Dios. pues uno ve la película y uno dice, Dios, qué retrato tan duro, tan fuerte. Por supuesto, una película que hay que ver, no recuerdo ni cómo se llama, pero verdaderamente en ese momento, la película más interesante, y esto era por todos los críticos del cine del momento, de hecho estaban preparados para recibirlo, era El abrazo de la serpiente. Dijeron, la mejor película extranjera era esa. Y le dieron el Oscar a esta otra película. Y ahí uno tengo cosas, oiga, mi propósito es ganar un Oscar porque es el culmen de mi carrera y, y mi estrategia es ser la mejor película para estar allá y tener el reconocimiento. Claro, fueron nominados, pero llega un momento y se lo recibe esta película extranjera que tenía otra historia y detrás de cámaras, pues Hollywood es operado por los grandes imperios de los judíos y siempre tiene una agenda y su agenda es la remembranza. Su estrategia es esa. Su estrategia es que la gente siempre recuerde la guerra, que la gente siempre recuerde lo que hicieron los nazis. Entonces, hay gente que está soñando con el gran premio, pero los que dominan ese universo dicen, sí, pero para nosotros es una agenda política. Hay una agenda política, la estrategia es cualquier película que llegue que hable de este tema, siempre la vamos a poner por encima de otras, porque nos interesa la remembranza, que la humanidad siga recordando. Y es una estrategia de recordación. Entonces, y después yo lo escuchaba a mi hermano y decía, oiga, el fin último no es ganarse un Oscar, porque eso es un acto político. Ahí eso no es un tema de yo como actor o yo como director o yo como, pues sí, premiarán lo que seguramente obras que tienen la capacidad de ser vistas muchas veces, pero detrás de cámaras hay un propósito y es las películas que más te gustan a ti son películas que tú eres capaz de volver a ver. Entonces mira esto tan bonito cuando yo me senté con él, él tiene una productora que se llama Ad Infinitum y él se dedica a hacer cine animado, a hacer cortometrajes, aparte de todo lo que él trabaja en la industria. Y nos sentamos con él a hacer el Golden Circle de Simon Sinek. Y él para qué que encontramos fue este. Hacemos películas que la gente quiera volver a ver. Entonces el fin último, y esa es la zanahoria, que nos podemos alcanzar. Y es, pues sí, que rico un premio, que nota el reconocimiento, pero no por eso haces cine. No haces el cine porque te lo reconozcan. Haces el cine porque tienes tu corazón conectado con el de la gente. Porque eres capaz de crear una obra de arte que tiene tal convicción, tal fuerza, un guión tan bien hecho, unas actuaciones impecables, toda la sinfonía de ser una buena obra, que te la quieres volver a ver. Es como siempre ganarse la capacidad de conquistar el corazón de otro. El fin último es un premio, el fin último es una medalla, o el fin último es cómo doy lo mejor de mí en la próxima. ¿Cómo hago que yo le preguntaba una vez a un presidente de una empresa de oil and gas, un golfista tremendo, y esas preguntas tontas de conversación que a mí me encanta siempre ser curioso e indagar, y le preguntaba, oye, ¿cuál es el mejor tiro de golf que usted ha dado? Yo esperando a que me contara que un partido que estuvo inspirado, porque finalmente el golf es un deporte mental, y me decía, el que voy a dar, Todos. el que Ajá. voy a dar, no el que ya di, que ya di ya, hermano, yo no miro el pasado. Qué bonito eso. Bonita forma de ver el golf, ¿sí? El mejor tiro es el que voy a dar. Entonces también, yo siempre pienso que la estrategia también tiene que ver con la capacidad, sí, de tomar decisiones, los hard choices, de mirar al futuro. Hay una base de esto, ¿no? El posicionamiento del mercado, crecer, la innovación, la ventaja competitiva famosa, los recursos, las capacidades, eso ya está escrito.
pero más bien te voy a poner un tema siguiendo con nuestra historia, que no es estrategia, o cuando la gente mete la pata y piensa que está haciendo estrategia y lo que está haciendo es otra cosa, cuando lo está haciendo de la manera incorrecta. Buena pregunta. Y hay una frase de Séneca, espérese, esa que dice, cuando... No, espere, me acuerdo bien de ella, Vamos a hablar. pero lo que yo digo es, cuando tú no tienes claro tu destino, cualquier tiempo, camino te sirve. Y eso lo dice en Alicia, el País de las Maravillas, con el Sí, señor, gato, el ¿cierto? gato. Y ella le pregunta, ella le dice, ¿y dónde está? ¿Y para qué camino tomo? Y el gato le pregunta, ¿para dónde vas? Y ella dice, no sé. Y entonces, cualquier camino te sirve, ¿cierto? Claro. Porque si no sabes para dónde vas, cualquier cosa que hagas te sirve. Y eso le pasa mucho a las empresas. Y es que estoy haciendo esto, pero puedo hacer esto y puedo hacer esto otro. Y no focaliza. Y cuando uno no focaliza, eso no es estrategia, no focalizas, tienes desperdicio de recursos, Tienes ¿sí? toda la razón. Entonces, La cuando alto no te... responder. Porque es que no es estrategia, cuando eso no está alineado a un propósito, a lo que quieres lograr, donde quieres obtener lo que vas a ganar. Entonces, eso no es estrategia, no es estrategia. Eso te diría. Pero Tú qué también, has visto? no, lo que pasa es que me hiciste acordar voy a sacar mi libro de la mesa anoche de aquí, de otra la traje para esta conversación y en qué momento, no sé, pero lo tengo que poner sobre la conversación. Y es el clan de los bombarderos de Malcolm Gladwell, no sé si tú has leído Gladwell, y este es la historia de cómo se creó la Fuerza Aérea en Estados Unidos, ¿sí? Arrancaron como una división del ejército, los independizan y estos eran pensadores disruptivos, porque iban en vía con todo lo que era el ejército. Verdaderamente, más que ser aviadores, eran personas que todo el tiempo estaban pensando en la guerra y empezaron a desarrollar pues las tres grandes inversiones más grandes de la tecnología militar. Uno fue el B-29, el gran bombardero. Esa fue la inversión más importante. La segunda inversión más Ok. importante, el proyecto Manhattan, pues que fue la bomba atómica. Sí, la bomba atómica. Y la tercera inversión más grande fue la, un aparato que se inventaron eh, que era para poder hacer lanzar bombas con precisión. O sea, que tú medía Ok. todo, o sea, un aparato que tú decías, en el aire lo puedes mirar y la bomba decían que iba a caer, caía. Porque antes esto era donde caía la bomba. ¿Aló? Pero aquí viene la historia. La estrategia de los alemanes y de los británicos es la misma. Y es bombardeemos a diestra y siniestra, acabemos digamos, Infraestructura. ni siquiera, acabemos con las ciudades, acabemos con todo. No, esto no solo la infraestructura, porque como no sabe dónde iba a caer la bomba, pues hermano, esto es barrido, como quien dice, disparando a perdigones. Y los americanos pensaron, cuando estaban desarrollando todo esto, que finalmente desarrollaron esta máquina de precisión con un ingeniero loquito americano, y es, oiga, ¿qué significa la guerra? O sea, mejor dicho, lo que digo es que la estrategia también implica un poco también la concepción. Mi estrategia es, si mi estrategia es debilitar al enemigo o arrodillarlo o que la guerra misma se acabe, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué tengo que matar a la población civil? ¿Yo por qué tengo que acabar con la arquitectura de un lugar? ¿Por qué tengo que afectar a familias? ¿Por qué no lo veo como yo lo que tengo que es deshabilitar la capacidad militar de otro enemigo? O sea, se empezaron a hacer preguntas y recuerdo que Churchill cuando se sienta con los americanos le dice, señores, vamos a barrer día y noche, ¿sí? Y ustedes van con los vuelos nocturnos y van a barrer, a donde entren, vamos a barrer. Y los americanos le dijeron, venga, le propongo una cosa, em, nosotros volamos más alto y preferimos volar de día, ¿sí? Ustedes háganlo de noche, pero entonces ustedes tienen que ir a barrer todo y hacerlo como nosotros lo hacemos. Y dijeron, no, nosotros pensamos la guerra diferente. Nosotros creo que se trata de deshabilitar los puntos estratégicos del enemigo. Y lo que nosotros queremos es acabar con, qué sé yo, con los puntos de energía de la ciudad, Aeropuertos. con los Energía. aeropuertos, con los... Pero ¿por qué acabar con un país si podemos acabar con lo que el país lo habilita para hacer la guerra? ¿Me explico? Entonces,
tuvieron una mirada diferente, que no se trataba de ser asesinos masivos, sino de ser estratégicos en entender el significado de la guerra, entender qué es lo que significa deshabilitar al enemigo y no ganarse el odio eterno de un pueblo, ¿no? Porque al final un pueblo que Ujú. le quitan todo, pues dice, está más abierto a darle continuidad a la guerra. Pero cuando uno ve al enemigo como un actor que tiene unos activos y yo soy capaz de deshabilitar esos activos, entonces a mí me parece que, hablando de estrategia, tú me preguntabas al principio de cuando empezamos a conversar hoy, ¿por qué quieres hablar de eso? Y yo decía, pues que la estrategia es todo. La estrategia es un para qué, pero también ese para qué hay que revisarlo. Porque finalmente, probablemente los británicos tenían el mismo para qué. Vamos a deshabilitar a los nazis y queremos acabar todo el imperio que han creado. Pero en esa forma, esa táctica de decir, vamos a bombardear a diestra y siniestra, tal vez no era la estrategia correcta. O no sé si la palabra es estrategia o la táctica correcta. La táctica es, mi estrategia es ganar la guerra, pero la táctica es hacerlo haciendo el menor daño posible, ¿sí? Entendiendo que al final del día, algún día esta vaina pasará, algún día esos líderes y seremos pueblos hermanos otra vez. Yo a cuenta de que tengo Claro, que... Entonces, a mí me así parece es. interesante que este libro muestra una concepción de una fuerza aérea, curiosamente, aún hablando de guerra, con un sentido de cómo darle conciencia a la guerra, ¿sí? O cómo la estrategia, cuando digo conciencia, que es una palabra rara en este momento porque finalmente van a pasar cosas, pero cómo hacer el menor daño posible queriendo ganar la guerra, ¿sí? A mí eso me pareció una manera de ver la estrategia absolutamente diferente y me hizo pensar Claro, mucho de lo porque que ahí es digo. donde está. Muy, muy en razón. Yo tengo un propósito. Mi propósito es que quiero tener paz. ¿Eh? Porque, sí, es que haya paz. Antes era eso, más bien, la Sí, estrategia que que es haya darle paz porque cuando hay paz hay otras cosas, ¿no? Pero ya cuando uno mira, "Bocho, ¿cómo la voy a lograr? ¿Cierto? Porque eso forma parte de la estrategia. Tengo un propósito que forma parte de la estrategia y después tengo el cómo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y con quién? ¿Y cuándo? Entonces, ahí es, digo, ¿cómo? Ah, ok. Los de Estados Unidos dijeron, voy a ir a los puntos clave porque con eso lo debilito y Correcto, logro que se rinda. claro. La otra estrategia, el otro cómo, porque ambos querían, en un caso que se dice es ganar la guerra, quieren es paz. Entonces mi estrategia es yo arraso con todo y paso como la planadora y listo. Y debo decir que eso sucedió en el grupo Éxito. El grupo Éxito cuando compró el TIA y compró el Ley, arrasó con el TIA y con el Ley. No existen, Es ¿cierto? Los verdad. compró y entonces lo llamaban la planadora amarilla o la plancha amarilla. ¿Por qué? Porque compró el TIA y, bueno, no, Ley, principalmente el Ley, y ya Ley no existe. Después aprendieron y dijeron, pero ¿por qué acabamos el Ley como tal? Entonces compraron Carulla y dijeron, aprendamos de Carulla y cojamos lo mejor de Carulla, Claro. ¿cierto? No lo acabaron para ser ellos, o sea, no hubo una invasión, por decirlo así, sino que coexistieron y se dieron cuenta que podían ganar. Y entonces el éxito tiene ahora Carulla, inclusive ahora lo estaba fortaleciendo, ¿cierto? Y se dio cuenta, tenía otras marcas, Surtimax y Surtimayorista, Sí, que no señor. estaban siendo tan rentables. Entonces dejemos esas dos y miremos y concentrémonos en los que somos buenos, que es el éxito y Carulla. Éxito en almacenes grandes y Carulla en almacenes de conveniencia mucho más pequeños y que son focalizados. Y qué interesante, me hiciste pensar otra historia, creo que es de Laos Venice, que tiene una compra hostil. La compra hostil sucede porque, chévere que sonó, pi, 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 se escuchó, ¿no? Sonó la compra hostil de una compañía de helados, creo que era Helados Venice, lo compra una grande, un multinacional grande, creo que era alguna de estas de consumo masivo importantes. Y el cuento es que esta empresa tiene una cultura muy bonita, ¿sí? Y cuando la va a comprar este gran monstruo corporativo que primero les ofrece comprarlos, ellos dicen que no, y se meten con los accionistas y terminan comprándolos. Es una compra hostil, ¿sí? Pero pasa algo muy interesante. El pequeño se comió al grande. Y aquí viene el cuento. Y es la estrategia del pequeño o la cultura del pequeño era tan fuerte que enamoró al grande.
O sea, la cultura del pequeño, que era lo del lado de Venice, hizo que el grande cambiara. A mí eso es un caso súper interesante, es cómo la cultura, volviendo a la cultura, es lo más importante. Fue tan inspirador la manera como trabajaban, cómo pensaban, cómo sacaban soluciones, cómo tenían la cultura, una Great Place to Work, qué sé yo, que hicieron que el grande replanteara su manera de trabajar. Se dieron cuenta que esa cultura los podía habilitar a ser mejores, ¿no? Sí, y hay algo que siempre sucede en las historias de estrategia y es, por ejemplo, no, Netflix y Blockbuster, ¿no? Blockbuster nunca vio que Netflix venía y entonces Netflix ahora está y Blockbuster no está. Pero lo que no se dan cuenta es que Blockbuster no decidió, porque Blockbuster no existe per se, ¿sí? O sea, existe en una cámara de comercio, en un registro mercantil, ¿cierto? Un registro empresarial, pero ¿quién tomó las decisiones? Los líderes que estaban sentados ahí. Total, total. ¿Sí? Que estaban ahí y que no vieron el potencial. Entonces, cuando uno dice, no, es que Blockbuster, no, los líderes que estaban en ese momento en Blockbuster no vieron el potencial. Los líderes de Kodak no vieron el potencial de la cámara digital, ¿sí? Y ejemplos, montones. Yahoo, los líderes de Yahoo no fueron capaces de comprar a Google. Con eso te digo todo, ¿sí? Entonces no vieron esos potenciales y están donde están. ¿Por qué? Porque la forma en que toman decisiones, porque la estrategia es al final tomar decisiones, tiene un componente también de cuál es mi propósito y si era entretenimiento, Blockbuster debió haber visto a Netflix, era uno de esos componentes, pero su ego lo cegó, como líderes, como empresas que están grandes, que es el David contra Goliat. Y entonces no creo que seas capaz, no creo que puedas, ¿sí? Entonces ahí hay Jota, una... hay un tema, es verdad que uno siempre escucha estas historias y uno siempre tiene esas historias como a flor de piel, y uno las repite, oiga, porque son los casos de innovación que están mencionados en todas las clases, ¿no? Em, pero haciéndole un doble clic a la historia de Netflix versus Blockbuster o Blockbuster versus Netflix, cuando uno escucha a Reed Hastings en su libro Aquí no hay reglas, eh, aparte de lo que sucedió ahí es que pues cuando fueron a hacer el ofrecimiento por el año 2000 por $50 millones, oígame, cómpreme esta vaina, pues Netflix verdaderamente no era nada, era un negocio sobre un negocio. Yo había encontrado la ventaja de, oye, ustedes ganan plata no es por los alquileres, sino por las multas. Entonces yo voy a evitar el dolor de las multas y voy a hacer pero la empresa todavía no era nada, no era este negocio de streaming que iba a ser el futuro. Entonces les estaban vendiendo un negocio, y digo, pero para eso yo no necesito usted, ¿sí? O sea, mejor dicho, a ver, claro, a Netflix se le hace agua a la boca mira el negocio millonario que somos y ustedes no me compraron cuando yo no valía nada. Pero es que la verdadera idea de negocio vino después, ¿sí? En el momento que Netflix tuvo la idea, pues claro, es una compañía que tenía una cosa muy diferente. Cuando uno escucha a Reed Hastings, es que era una empresa que aniquiló jerarquías, donde todo el tiempo estaban en modo ¿Cierto? innovación y donde, por eso aquí no hay reglas, hablan de la cultura Netflix. Y aquí hablan de la franqueza, aquí nos decimos las cosas como son y sin importar el quien esté en el cargo, ¿sí? Entonces, como quien dice, no, aquí no importa la jerarquía, aquí importa es la argumentación y desarrollar una cultura de argumentación. Extraordinario. Es un libro que habla lo que hizo Netflix. Netflix fue su cultura y su capacidad de conversar diferente. Pero el negocio del streaming vino después. Lo que pasa es que como ya estaba instaurada de que no eran borregos, sino eran, ni siquiera decir lobos, pero sí eran personas que estaban retando el status quo tanto que todo el tiempo el que se ganaba la cosa no era por juegos de poder, sino por juegos de argumentación, pues quisieron lo que hicieron. Entonces, creo que lo que era innovador, más allá de haberle llegado al streaming y todo lo que desarrollaron y todo el algoritmo de la interfase y más un contenido de calidad extraordinario, es tener una mentalidad de cambio mucho más fuerte que la de Blockbuster. Blockbuster no entendió eso. O sea, no era el negocio que estaban comprando. Era un equipo que tenía un pensamiento disruptivo. No entendieron, no el negocio que estaban viendo, porque el negocio que estaban viendo no era nada en ese momento. Lo que había atrás era otra cosa. Pero bueno, son ejemplos que empiezan a entender después, a descifrar códigos de los negocios, que a veces uno solo está comprando lo que me estás proponiendo. Y es el ser humano que hay detrás que ejecuta esa estrategia. El ser humano que tiene la voluntad, la fuerza, la determinación para ejecutar.
Pero bueno, vamos llegando al gran final. Yo quisiera, Jota, que hiciéramos nuestro Sí. cierre de conclusiones de esta conversación. Por ahí, conclusiones, ¿qué te parece? Me encantó. Esto da para varios capítulos. Hasta deberíamos hacer un curso de estrategia solamente así contado. Y es que me llevo clarísimo que no es estrategia. Cuando lo preguntaste, lo pensé y creo que puede ser es que no tengas un propósito. Para mí el propósito es el que guía todo lo que haces. Dentro de una estrategia, a veces las empresas lo ponen como solo un manifiesto, ¿no? En la página y dicen, eso es. Pero no se dan cuenta que debería guiar todas las presentaciones que hacen. Partiendo de ahí, cualquier presentación que hicieran a cualquier por fuera o inicio de reuniones, acuérdense que nuestro propósito es este. Y verán que eso cambiaría mucho la forma en que toman decisiones. El otro, que las cosas no han cambiado en muchos años, a pesar de que se hagan entren nuevos elementos dentro de la estrategia, la esencia sigue siendo la misma y es cómo ganas o qué quieres obtener, ¿cierto? Que forma parte de ese propósito. Y el cómo hace la diferencia. La historia de la guerra me encantó, porque el cómo sí hace la diferencia de cómo vas a llegar. Y el cómo importa. El clan de los bombarderos. Exacto. Entonces el cómo hace una diferencia e importa en tu propósito. ¿Sí? No, como dicen, no es pisar a los demás para obtener lo que quieres. Es cómo co-creas, co-compites, co-trabajas, colaboras. De eso me llevo. ¿Tú qué te llevas? Jota, hay una frase de Richard Rumbelt, otro de los expertos en estrategia, que dice: una buena estrategia debe ser simple, coherente y basada en la realidad, y debe concentrarse en pocos problemas para no sobrecargar la organización con miles de objetivos. Entonces, un poquito lo que me llevo es el poder el propósito es la guía, la cultura es el habilitador, pero más allá se necesitan de personas que tengan la voluntad, la determinación y la disciplina para lograrlo. Porque uno, no por más que tengas la mejor estrategia, va a hacer que las cosas pasen. No por más que tengas la cultura, esto va a suceder. También se necesita al final, como tú decías al comienzo, si la estrategia o las empresas se parecen a las personas, entonces, ¿qué tipo de personas ejecutan la estrategia? ¿Cuál es el legado que quieren dejar? Y creo que por eso los libros que hablamos nos fascinan tanto, ¿no? Por eso el arte de la guerra, que no es del mundo de los negocios, y del mundo de la estrategia. Y la frase de Séneca: sí. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y con eso cerraste con broche de oro, que hoy tenemos un capítulo más de hablar de conversiones entre Barry y Jota, historias asombrosas. Espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos en un próximo capítulo. Jota, gracias, como siempre. Qué rico hablar contigo. Gracias, Barry. Que estés muy bien. Un abrazo y buen día, y que todo siga maravilloso. Saludos a todos. No olviden suscribirse. Y si tienen temas, nos dicen y ahí los vamos trabajando. Excelente. Bueno. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer. Sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tanto por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia hay algo por compartir. Historias de vida en cada latido, relatos sinceros que abrigan sonidos de amor y esperanza, de lucha y valor. Escucha atentamente, siente su calor. Desde la montaña hasta el mar azul, las voces resuenan tintando sol
historias de vida.